Buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor haga resplandecer su rostro en la vida de cada uno de ustedes, que el Señor les dé paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que el Señor les guarde, que el Señor les proteja, que el Señor abra puertas, aquellas que necesitan ser abiertas, pero que también el Señor cierre aquellas puertas que necesitan ser cerradas, que el Señor fortalezca a aquellos que se encuentran debilitados, sane a aquellos que se encuentren quebrantados de salud, que el Señor acompañe y que aquellos que se sienten solos sientan la compañía del Señor. Qué bueno que usted está conectado con nosotros con esta transmisión en vivo de Iglesia Comunidad Cristiana Shema. Recuerde que Shema es una palabra hebrea. En la Biblia la encontramos traducida como oír, pero Shema significa mucho más que oír. Shema es oír atentamente para hacer diligentemente la obra del Señor, y esto tiene una connotación y es la de ser obediente. Insistimos en lo que hemos hablado, en lo que hemos comentado desde hace tiempo, que son épocas, son tiempos de estar orando permanentemente los unos por los otros. Estemos orando por nuestros hermanos que se encuentran quebrantados de salud, estemos orando por nuestros hermanos que se sienten y que se encuentran debilitados, estemos orando por Manuel y el hermano Rodrigo, que están subiendo a la sierra y que necesitan de nuestras oraciones para hacer esa obra que el Señor les ha encomendado hacer. Estemos orando por nuestro país, por nuestro departamento, por nuestras ciudades, por los gobernantes, por aquellos que se oponen al gobierno, por los que protestan. Estemos orando, mis hermanos, por todo el mundo. Es tiempo de oración. Es tiempo de oración. Así que dile al que está al lado tuyo, es tiempo de oración, es tiempo de doblar rodillas, es tiempo de pararnos en la brecha, es tiempo de interceder al Todopoderoso por cada uno de nuestros hermanos, de nuestros familiares, de nuestros conocidos, de nuestros amigos, de nuestros compañeros de trabajo, etcétera, etcétera. Así que, mis hermanos, estamos en tiempo de oración. Dios ha propiciado. Yo creo que una de las cosas por las cuales, uno de los motivos por los cuales Dios ha propiciado este tiempo de pandemia es para incentivar a su pueblo a orar, para incentivar a su pueblo a clamar, para que el pueblo aprenda a interceder, para que el pueblo tenga visiblemente la oportunidad de pararse en la brecha y clamar ante Dios por todos los demás hermanos y por todos los demás semejantes. Así que este es tiempo para estar orando. Hoy iniciamos, mis hermanos, una serie nueva. Esta serie la hemos titulado Remanente. Remanente, grábese esa palabra, remanente. Y nos estamos basando en lo que escribió el profeta Sofonías en el capítulo 3, el versículo 13. Sofonías, capítulo 3, versículo 13, que dice: el remanente de Israel no hará injusticia. El remanente de Israel no dirá mentira. En la boca del remanente de Israel no se hallará lengua engañosa, porque ellos, el remanente de Israel, será apacentado y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Así es que, mis hermanos, tú y yo somos remanente. Debemos decidir ser remanente. Debemos comportarnos y actuar como el remanente del Señor. Ahora, ¿qué es un remanente? Porque déjeme decirle que quizás una de las enseñanzas más olvidadas en las Escrituras es las enseñanzas referentes al remanente, el remanente de Dios. Un remanente, bíblicamente hablando, es la cantidad que sobra de una porción
o de una pieza grande. Es lo que sobra. Si bien el remanente puede considerarse como un desperdicio o como algo sin valor, y muchas veces la verdad es que sí lo son, Dios asignó un gran valor a aquellos de su pueblo a quienes había determinado para propósitos sagrados, a aquellos que Dios calificó como remanente. Recordemos que la palabra del Señor dice que de lo despreciable del mundo, de lo vil del mundo, de la escoria del mundo, Él escogió, de lo que sobraba, de lo que no servía, Él escogió para avergonzar a los sabios, para avergonzar a los poderosos. Por eso nosotros, tú y yo, somos remanente del Señor. Cuando un conjunto está en condiciones favorables, y esto es importante, cuando todo está bien, todo funciona a la perfección, no hay ningún remanente que se distinga de ese conjunto. No se habría concebido un remanente en una humanidad en la que esta humanidad hubiese conservado la inocencia. No cabría la opción de un remanente en una humanidad que no tiene una tendencia y una naturaleza pecaminosa, ¿sí? Tampoco se concebiría un remanente en tiempos eternos, cuando estemos allá en la esfera celestial frente al gran trono blanco, en aquel lago, ¿sí? de cristal, en ese mar de cristal, alabando, glorificando y exaltando el nombre del Señor por siempre y para siempre. Allá no se necesita un remanente. El remanente se distingue del conjunto o del grupo o de la multitud que ha fracasado y que lo rodea por sus caracteres o por sus características. Allí, en ese mundo que ha caído, en esa sociedad que se ha corrompido, en esas personas que se han desviado de la palabra y de la voluntad de Dios, allí es donde sobresale, donde impacta el remanente. La idea de remanente es una idea bien importante en las Escrituras, aunque poco enseñada. Y aun cuando es una idea muy importante, poca importancia se le ha dado a la enseñanza de lo que es el remanente. Unas 540 veces, y esta importancia del remanente se aprecia, que 540 veces en las Escrituras se habla del remanente. 540 veces se habla del remanente en las Escrituras. Esto implica que el remanente tiene una importancia trascendental para el Señor. Como resultado, debemos entender que como resultado de las apostasías, los hebreos sufrían grandes catástrofes que llevaban a la nación al borde de la extinción. En una sociedad que va en caída, que va en declive, entonces es necesario que el remanente de Dios sea notorio. Y es por eso, quiero comentar que esa es otra de las razones por las cuales el Señor te dice a ti y me dice a mí: tú eres luz del mundo. Porque en un mundo lleno de tinieblas se necesita un remanente que alumbre. En un mundo en el cual todo se pierde, todo pierde su sabor, se necesita un remanente que le dé sazón al mundo y que sea sal de la tierra. De tal forma que cuando el mundo entra en crisis, cuando los valores morales entran en crisis, cuando la honra y el respeto entran en crisis, el remanente sobresale, el remanente alumbra y el remanente descolla sobre todo lo demás. Es por esto que dentro de la sociedad hebrea, ¿sí?, había grandes catástrofes que llevaban a la nación al borde de la extinción. Pero en ese tiempo de crisis, en esos tiempos de persecución, en esos tiempos en los cuales la nación hebrea estaba a punto de perecer, de desaparecer, se levantaba un remanente.
En Isaías lo encontramos descrito bellamente y poéticamente hablando también en la figura de aquel roble, de aquella encina que es cortada, pero aún cuando queda el tallo, de ese tallo va a surgir nuevamente la nación santa. Eso es la idea básica de un remanente. Una y otra vez, de muchos quedan unos pocos. De una gran cantidad, solamente unos pocos, un puñado, son los que sobresalen. Y déjeme decirle que Dios ha mostrado su trato con la humanidad entera, no solamente con Israel, con la humanidad entera, a través de manejar los remanentes. En una época, el remanente fue Noé. En una época o en otra época, el remanente fue Job. En otra época, el remanente fueron algunos pocos israelitas y para el final de los tiempos, para la época apocalíptica y los tiempos escatológicos, el remanente serán aquellos que se levantarán en contra de aquel macabro personaje, aquel siniestro personaje llamado el anticristo, y que se levantarán y lucharán contra su nombre, contra el número del nombre, contra toda la maquinaria que implica este siniestro personaje. Y de aquellos muchos que van a perecer, de aquellos muchos que van a apostatar, de aquellos muchos que van a renunciar, que van a dejar la fe a un lado, habrán unos pocos que van a permanecer y que van a ser victoriosos. Jeremías, capítulo 42, versículo 2, dice que dijeron al profeta Jeremías: acepta ahora nuestro ruego delante de ti, dijo el pueblo en aquella época, y ruega por nosotros al Señor tu Dios, por todo este resto, por todo este remanente, porque muchos hemos quedado, pues de muchos hemos quedado unos pocos, como ven tus ojos. De tal forma que el remanente sobresale y queda de esa sobra de los muchos. Isaías capítulo 10, versículo 22, también hace énfasis sobre este mismo tema. Porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, fuere incontable, fuere tan numeroso como las arenas del mar, el remanente de él volverá, los pocos de él volverán, la destrucción acordada rebosará justicia. Nuevamente vemos el tema del remanente, de que de muchos han quedado y van a quedar unos pocos. Tú y yo estamos llamados a ser de esos pocos. Mi sueño es que Iglesia Comunidad Cristiana Shema sea un remanente en medio de una sociedad que se está perdiendo. Que Iglesia Comunidad Cristiana Shema, cada uno de los miembros de Iglesia Comunidad Cristiana Shema, sea un remanente, sea el remanente en medio de una sociedad que cada día se corrompe más, que cada día pierde más los valores morales y los valores espirituales. Que Iglesia Comunidad Cristiana Shema sea el remanente en medio de una sociedad y en medio de muchas denominaciones, de muchos concilios que pierden el norte de la sana doctrina y se van tras falacias, tras herejías y tras mentiras, en ansias de muchas cosas que no es la relación ni la comunión íntima con el Señor. Que aún así, si los demás se desvían, los cristianos, los asistentes, los miembros de Comunidad Cristiana Shema permanezcan fieles y sean ese remanente del Señor. Ser remanente del Señor es acordarse, y es que nos acordemos del verdadero Dios y que volvamos a Él. Algo importante, el ser el remanente no significa que en algún momento no vamos a fallar. No significa que en algún momento no vamos a resbalar. No significa que en algún momento no vamos a caer. Sí, podemos hacerlo. Es factible que en algún momento, en alguna fase de nuestra vida, eso suceda.
Pero el remanente de Dios siempre, escúcheme bien, el remanente de Dios siempre vuelve al Señor. El remanente de Dios siempre se levanta a pesar de las caídas, a pesar de sus desatinos, y regresa al Señor. El remanente del Señor siempre regresa al Señor, pese a que, como a Pedro, algún momento o en algún tiempo le haya negado. En segundo libro de Crónicas, en el capítulo 30, el versículo 6 dice que fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado. Y estas cartas decían: hijos de Israel, volveos al Señor, volveos al Dios de Abraham, volveos al Dios de Isaac, vuélvanse al Dios de Israel, y Él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. Déjenme le hago un poquito de historia. El reino del norte, Israel, aquellos que conformaban las 10 tribus de Israel y que tenía como capital Samaria, tuvieron 19 reyes, y todos esos 19 reyes fueron reyes que hicieron lo malo delante del Señor. Y todo esto hizo que el pueblo se fuera a los Baales y a las imágenes de acera. Y este pueblo, reino del norte, fueron llevados cautivos a Asiria. Fueron llevados al cautiverio mucho antes que Nabucodonosor viniera contra el reino del sur y llevara a Judá cautivo a Babilonia. Y la promesa que hace el Señor aquí en segundo libro de Crónicas, en el capítulo 30, el versículo 6, es que aun cuando ellos en gran multitud hubiesen sido llevados al cautiverio por haberse apartado del camino y de la sana doctrina y de la voluntad del Señor, aún así habrá unos pocos, habrá un remanente que quedará del reino de Asiria, y ese remanente se va a volver al Señor. Va a dejar de lado, va a dejar atrás sus tiempos de apostasía, sus tiempos de pecado, sus tiempos en los cuales espiritualmente fueron infieles al Señor. Eso también se refleja en Isaías, en el capítulo 10, los versículos 20 y 21, cuando dice: acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en el Señor, se apoyarán con verdad en el Santo de Israel. ¿Quiénes fueron aquellos que hirieron a Israel? Indudablemente, aquellos que hirieron a Israel fueron Egipto y Persia. Y es por eso que en el libro de Jeremías, Dios se queja contra el pueblo diciéndole: ¿qué tienes tú en el camino del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino que conduce a Egipto y en el camino que conduce a Persia? Porque en esos tiempos de apostasía, en esos tiempos en los cuales el pueblo le daba la espalda a Dios, buscaban refugio en aquellos que los habían perseguido y en aquellos que los habían esclavizado con anterioridad. El remanente volverá. Dile al que está al lado tuyo: el remanente va a volver. El remanente de Jacob va a volver a Dios. Ezequiel capítulo 6 versículos 8 y 9 así lo establece: mas dejaré un resto, dice el Señor, de modo que tengáis entre las naciones a algunos que escapen de la espada. Cuando seáis esparcidos por la tierra, y los que de vosotros escaparen se van a acordar de mí entre las naciones en las cuales serán cautivos, porque yo me quebranté a causa de su corazón fornicario, que se apartó de mí. Esto lo dice el Señor. Y a causa de sus ojos,
que fornicaron tras sus ídolos y se avergonzaron de sí mismo a causa de los males que hicieron en todas sus abominaciones. Así es que si tú, mi hermano, o si tú, mi hermana, en algún momento le fallaste al Señor, en algún momento desviaste tu camino, en algún momento te olvidaste del Santo de Israel, del Rey de Reyes, del Señor de Señores, si en algún momento de palabra o de hecho tú le negaste, el Señor está esperando que tú regreses a Dios, porque esa es una característica del remanente. El remanente tiene esta característica, y es que a pesar de que en un tiempo se olvidó y en un tiempo le dio la espalda a Dios, el remanente regresa a Dios. En conclusión, el remanente da la espalda a la iniquidad y se compromete a ser leal al mandamiento del Señor. No existe acción, no existe evento, no existe palabra que tú en aquel tiempo o que yo en aquel tiempo hayamos expresado, hayamos hecho, que nos impida volver y ser remanente de Dios. Eso Dios está esperando y está dentro de la ecuación divina, que esto debe ocurrir. Aceptando de nuevo las responsabilidades y aceptando de nuevo los privilegios del pacto eterno, el remanente de Dios se compromete y se propone a echar raíces fuertes, pero también a crecer y dar frutos de salvación, frutos dignos de arrepentimiento, y a salir para declarar su gloria entre todas las naciones y entre todos los pueblos. Eso también está establecido en las Escrituras, en segundo libro de Reyes, capítulo 19, versículo 30 y versículo 31. Y lo que hubiera escapado, dice la palabra del Señor, lo que hubiera quedado de la casa de Judá, volverá a echar raíces abajo y llevará fruto arriba, porque saldrá de Jerusalén remanente y del monte de Sión los que se salven. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. De tal forma que el remanente, cuando decide volver atrás, en vez de regresar o de seguir flaco y famélico, al contrario, se vuelve robusto, se vuelve fuerte, se vuelve inamovible y produce fruto al 100%. Isaías capítulo 37, versículo 31 y 32 refuerza esto, diciendo que lo que hubiere quedado de la casa de Judá, ya hablando del dominio y de la deportación de Judá hacia Babilonia, lo que hubiese quedado de la deportación a Babilonia y lo que hubiera escapado, volverá a echar raíces abajo, nuevamente este concepto, y dará frutos arriba, nuevamente este concepto, porque de Jerusalén saldrá el remanente y del monte de Sión los que se salven. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. De tal forma que esta repetición con dos profetas diferentes, en tiempos diferentes, le da fuerza y reafirma que esto es lo que debe ocurrir. Y en Isaías capítulo 66, versículo 19, entonces dice: y pondré entre ellos señal, y enviaré de los escapados de ellos a las naciones. Los enviaré a Tarsis, los enviaré a Fud, los enviaré a Lut, que disparan arco, los enviaré a Tubal y los enviaré a Javán, a las costas lejanas que no oyen de mí, ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones. De tal forma que ahora que tú y ahora que yo nos hemos vuelto al Señor y hemos decidido permanecer inamovible, echando fuertes raíces en el Señor, y no solamente echar fuertes raíces para quedarnos allí, sino producir frutos, y frutos de salvación y frutos para otras personas, entonces el Señor ahora nos va a llevar para llevar su gloria a las naciones.
Y hay una parte, una sección del globo terráqueo que necesita, a la cual se requiere llevar estas buenas de salvación. Geográficamente, esa parte del globo terráqueo se conoce como la ventana 1040. Es un término que acuñó un misionero cristiano llamado Louis Bush allá por el año 1990. Y esta ventana 1040 se refiere a las regiones del hemisferio oriental que está situado entre los paralelos 10 y 40, ¿sí? o el meridiano 10 y 40, grados con relación al Ecuador. Es un área que en 1990 y mucho más hoy día, ¿sí?, tenía el nivel más alto de retos socioeconómicos y el menor, escúcheme bien, el menor acceso al mensaje y a los recursos cristianos en el planeta. Si usted domingo a domingo ve los testimonios que proyectamos de Puertas Abiertas, todos estos testimonios son de personas que habitan en países que están en la ventana 1040. El concepto de la ventana 1040 pone de relieve tres elementos que son importantes. Uno, es una zona del mundo en la que se presentan focos de extrema pobreza en la población. Extrema pobreza. Haciendo una comparación, una persona que está en extrema pobreza en Colombia es una persona que tiene un sinnúmero de beneficios y de recursos económicos y sociales que los que son pobres allá no lo tienen, que los que están en extrema pobreza en aquellos países no lo tienen. Otro aspecto importante es que tienen una baja calidad de vida, una deplorable calidad de vida. Y tercer punto es que no hay acceso a los recursos cristianos. Apenas el 5% de estas personas que viven en la ventana 1040 son cristianos. El 95%, escúcheme bien, el 95% de estas personas no han sido alcanzadas por el Evangelio. El hermano Manuel y la hermana Kenia diariamente mandan mensajes sobre etnias no alcanzadas. La gran mayoría, por no decir todas, esas etnias están y viven en la ventana 1040. En la ventana 1040, mis hermanos, para que usted tenga una idea, en esa ventana habitan las 2/3 partes de la población mundial. Las 2/3 partes. La población mundial sobrepasa los 3 billones de personas. 3 billones de personas. Sobrepasa y estamos llegando a 4 billones de personas. Pero para que usted tenga una razón o una relación en su mente, vamos a aceptar que hoy día somos 3 billones de personas. Lo que le quiero decir es que de esos 3 billones de personas, 2 billones aún no han sido alcanzados por el mensaje del Evangelio. Hay en este momento 2 billones de personas, 2/3 partes de la población mundial que están condenadas a morir. Y no solamente a morir, sino a ir al infierno porque no han recibido el impacto del Evangelio. Y esta tarea está dada para el remanente del Señor. La ventana forma una banda que abarca regiones como el Sahara, el norte de África, abarca casi toda Asia, bien sea Asia Occidental, Asia Central, Asia Meridional, Asia Oriental, abarca gran parte del sudeste asiático y son 2/3 partes de la población mundial que están a puertas de morir y que están muriendo sin recibir el impacto del mensaje de Dios que ya tú y yo recibimos y que tú y yo aceptamos. La ventana 1040 está poblada de personas predominantemente musulmanes, hindúes, budistas,
animistas, judíos, ateos y todo lo que usted quiera. Y apenas el 5% son cristianos. Y se tienen que reunir a escondidas, como lo hemos visto en los testimonios. Y tienen que andar de incógnito. Y no pueden andar con la Biblia libremente como lo hacemos tú y yo. Y no se pueden reunir libremente los domingos como lo hacemos tú y yo. Y no se pueden conectar a las transmisiones libremente como lo hacemos tú y yo. Y todos aquellos que tienen en nuestra sociedad occidental, que tienen la oportunidad y la bendición de hacerlo y no lo hacen. Así que el Señor está llamando, está levantando un remanente en este tiempo. Está levantando un remanente en esta época. En esta época en la cual el regreso del Señor está pronto. Para que esa cosecha de las 2/3 partes de la humanidad no se pierda, sino que reciba el impacto del remanente. Aquellos que han sido enviados para llevar el mensaje del Evangelio a toda nación, a toda criatura, a toda etnia, a todo lugar, hasta el fin del mundo. Dios te bendiga. Gloria a Dios, vamos a orar para darle terminación a esta enseñanza. Ya sabemos lo que es remanente. El próximo domingo vamos a estar con la segunda parte, mis amados hermanos. Que el Señor nos ayude a seguir intercediendo y a ser verdaderamente remanentes. Señor, te damos gracias, Dios, por esta hermosa enseñanza, por este día, Padre, por todas las cosas que tú estás haciendo en nuestras vidas, Señor. Gracias por los que estuvieron allí conectados, Dios. Gracias por los que van a escuchar este video, Señor, más adelante, Padre. Muchas gracias, Señor, por darnos la oportunidad de predicar este evangelio por este medio, Señor. Bendice a todos nuestros hermanos, Señor.